Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo comienzo del año lectivo. Mi nombre es Morena Calaón, soy traductora literaria y técnico-científica de inglés y seré quien los guíe durante todo este semestre en la materia Lengua Inglesa 1, una asignatura que los ayudará a conocer en profundidad la lengua origen, en este caso el inglés. El poder comprender qué es lo que se plantea en la lengua de origen es un requisito fundamental a la hora de realizar una traducción equivalente en la lengua meta. Sería imposible transmitir un mensaje a otra lengua si antes no se conoce cuál es ese mensaje. Es por eso que es tan importante el conocimiento en profundidad de la lengua inglesa. Esta materia se divide en 2 módulos y cada módulo en 2 unidades. Veamos cuáles son los objetivos y los temas que veremos en cada unidad. Los objetivos que planteo para la primera unidad es que puedan usar los diccionarios online adecuadamente, reconocer la escritura del párrafo en inglés, redactar párrafos sobre temas relacionados con el contenido del programa, distinguir y desarrollar la oración principal o topic sentence y las oraciones secundarias, reconocer y aplicar las reglas de puntuación, redactar resúmenes de diversos textos que los ayudarán a diferenciar las ideas esenciales de las secundarias, reconocer y aprender vocabulario en contexto, y redactar párrafos descriptivos, en este caso, de personas. El vocabulario que veremos en esta unidad estará relacionado con las personas, su apariencia, su carácter, sus pasatiempos y las relaciones que existen entre estas personas. Los contenidos relacionados con la redacción serán los siguientes: el párrafo, la oración principal, la oración secundaria o secundarias, la conclusión. Veremos el comúnmente denominado esquema hamburguesa, que pueden apreciar en la imagen. Vamos a ver también las reglas de puntuación, sumamente útiles para una buena redacción, ya que una simple coma puede alterar el mensaje por completo. Como vemos en el ejemplo, no es lo mismo decir "Let's eat grandma" que "Let's eat grandma". Commas save lives. También veremos resúmenes, una técnica de estudio que les va a servir para diferenciar las ideas principales de las secundarias y para poder reescribir un mensaje, pero utilizando sus propias palabras. Esto empleando la técnica de parafraseo, entre otras técnicas, y así poder jugar de alguna manera con la lengua de origen, empleando diversas estructuras que nos alejen del formato original, puesto que en un resumen no podemos copiar oraciones del original, pero siempre conservando el mensaje. Por último, y tras haber visto la estructura de los párrafos, van a aprender a escribir párrafos descriptivos, en este caso de personas, para poner en práctica el vocabulario que aprendimos en la unidad, ¿sí? Que era de personas, recuerden. Los contenidos de lectura siempre van a estar relacionados con el vocabulario de la unidad. La idea es que puedan internalizar el vocabulario que les presento al verlo y al emplearlo, sobre todo. Al leerlo en una historia, en un artículo, en una noticia, y luego usarlo en algún ejercicio o en la escritura de algún texto que les proponga. En esta unidad, por ejemplo, vamos a leer el cuento o short story Taste de Roald Dahl y vamos a trabajar con ese cuento. Los objetivos para la segunda unidad es que sean capaces de aplicar signos de transición, las llamadas linking words o phrases, redactar párrafos descriptivos, en este caso va a ser de objetos por el tipo de vocabulario que vamos a ver. Reconocer y aprender vocabulario en contexto, reconocer y aplicar las técnicas para mejorar la producción escrita, y aprender a utilizar las colocaciones en inglés o collocations y las expresiones idiomáticas o idioms. El vocabulario que vamos a ver en esta unidad estará relacionado con la salud, la ciencia y las tecnologías. Los contenidos relacionados con la redacción serán los conectores de tiempo, adición, condición, causa, razón, propósito, resultado, concesión y contraste.
Todos estos son útiles elementos de cohesión del texto que escribamos. Nos ayudan a organizar las oraciones dentro del párrafo y los párrafos dentro del texto. También veremos el párrafo descriptivo de objetos, como ya les dije, porque el vocabulario que veamos en esta unidad así nos lo permite. En esta unidad, además de trabajar sobre artículos de medicina, vamos a leer y a trabajar con dos short stories. La primera, The Sound Machine, de Roald Dahl, y la segunda, Sauce for the Goose, de Patricia Highsmith. A mitad del semestre, y luego del primer parcial, comenzamos con el módulo 2. Recuerden que está compuesto por las unidades número 3 y 4. Los objetivos de la tercera unidad son los siguientes: diferenciar el registro formal del informal, redactar emails formales e informales de aproximadamente 250 palabras. Siempre vamos a trabajar con textos de entre 200 y 250 palabras. Realizar la corrección y reescritura de párrafos con errores comunes. Reconocer y aprender vocabulario en contexto. Comprender y aplicar las estrategias de lectocomprensión, skimming y scanning. Reconocer falsos cognados o en inglés, false friends. El vocabulario que veremos en esta unidad estará relacionado con el medio ambiente, el clima, los desastres naturales. ¿Cuáles serán los contenidos de redacción? Emails con registro formal e informal, ya que no es lo mismo escribir un correo a un amigo de toda la vida que al representante de recursos humanos de una empresa, por ejemplo. Aprenderemos a corregir y reescribir párrafos con errores comunes. El objetivo de esto es que desarrollen una cierta sensibilidad ante los errores, que les será útil luego en la etapa de revisión de una traducción, cuando tenemos que convertirnos en correctores de nuestra propia traducción y buscar el más mínimo error para entregar un trabajo de calidad. Esto es lo que busco con este tema, que desarrollen esta capacidad correctora. Por último, veremos falsos cognados, esas palabritas que suenan parecidas en ambos idiomas, pero que tienen significados completamente diferentes y que tenemos que conocer para no caer en su trampa. Como ejemplo, tenemos fume, que puede parecerse a fumar en español, pero que no significa eso, sino que quiere decir vapor o gas según el contexto. Los contenidos de lectura, como no podía ser de otra manera, se relacionan con el vocabulario de la unidad. Uno de los cuentos que veremos será The Children, de John Morrison, y trabajaremos con noticias de actualidad relacionadas con los desastres naturales, que recuerden es uno de los vocabularios que veremos en la unidad. También aprenderán dos técnicas de lectura muy útiles, skimming y scanning. Con la primera buscamos las ideas principales en un texto y con la segunda información específica. La última unidad, la número 4, tiene como objetivos: identificar la estructura de un cuento, escribir las precuelas o secuelas de narraciones dadas en la materia, narrar un cuento de aproximadamente 250 palabras, reconocer y aprender vocabulario en contexto, redactar párrafos descriptivos de lugares, en este caso porque ya veremos que el vocabulario se relaciona con viajes, turismo, y reconocer y aplicar en los párrafos que redacten recursos de coherencia y cohesión. Como les dije recién, el vocabulario con el que trabajaremos en esta unidad será viajes, turismo y gastronomía. Por eso es que vamos a redactar los párrafos descriptivos de lugares, aprovechando la oportunidad. También aprenderán a escribir un nuevo tipo de texto que en realidad vieron a lo largo de la cursada, o van a ver a lo largo de la cursada. Ya se imaginarán que hablo de los cuentos. Parece sencillo, pero el cuento tiene una estructura básica que veremos, como así también diversas formas de enganchar, tips para enganchar al lector para que continúe con la lectura. Otros recursos que veremos y que nos serán de suma utilidad para escribir son los de coherencia y cohesión. Los vamos a ver en detalle. Finalmente, algunos de los contenidos de lectura que veremos en esta unidad serán The Hitchhiker y Deep in the Pool, ambos de Roald Dahl.
Esto es todo lo relacionado al programa, que lo pueden leer en detalle ya que está subido en la plataforma. Les agradezco por su atención y les deseo un excelente comienzo de ciclo lectivo.